5. Pablo Rossi, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Todos allí? Bien, Buenas bien. tardes. Bien. ¿Qué estás viendo? ¿En qué ángulo? Eh, Sur, norte, este, oeste. bueno, si querés yo te Dale. pongo mi contorno. No, Me pongo mi contorno. dale, Te pongo mi contorno. dale. Los diputados dándole media sanción a una ley a un cambio de cálculo en la fórmula jubilatoria que pone en peligro el déficit fiscal. Milei respondiéndoles. Una parte del peronismo usando mascarón de proa Juan Grabois para intentar, además de hacer la denuncia que puede ser correcta y que puede mostrar errores en la gestión del Ministerio de Capital Humano, queriendo voltear directamente a Petovelo para lastimar a Milei. Y bueno, y una parte, yo lo englobaría en el sistema de políticos profesionales de la Argentina queriendo mojar el pancito para que a un país primero y a un gobierno no le vaya bien. Pero eso es el contorno donde lo marco yo, qué sé yo. Está todo relacionado, Luis. Está todo relacionado, tiene vasos comunicantes. Porque la oposición tiene una gran dificultad, la oposición política, que tiene que actuar en el Congreso, tiene una gran dificultad para pararse, para poder marcar su rol frente a un gobierno que con sus errores, con sus mala praxis, en el caso puntual del Ministerio de Capital Humano, el reparto de alimentos y los errores cometidos, es una aplanadora en cuanto a la acción política, buena, mala, regular, a la acción política, a la instalación de temas, al descubrimiento de pufos, como lo llama el presidente. Con lo cual, a ver, por parte, lo que pasó ayer, esta colusión entre Unión por la Patria y el radicalismo, digamos, esta mayoría ocasional o permanente. Dejo con signo de pregunta para los radicales, que un día se levantan con la izquierda y otro día patean con la derecha. Y lo que reflejan es que en realidad no saben a dónde estar parados, ni cuál es su proyecto, ni qué es lo que quieren. Se agarran a viejas banderas, ¿no? Como la defensa de la clase media, las jubilaciones. El presidente ha dicho que va a vetar. A mí, más allá de las posturas de los participantes de esta historia, me preocupan los escenarios. El presidente ha dicho que va a vetar, lo dijo claramente hoy, ¿no? Lo va a vetar, eso va a volver seguramente luego al Congreso si es vetado. Primero tiene que pasar por el Senado. Esta es una media sanción. Tiene que darse la media sanción, la sanción definitiva del Senado. Si eso ocurre, allí viene el veto del presidente. Si viene el veto del presidente, habrá que ver si esta mayoría tan consolidada, como ya están advirtiendo desde el Congreso, ojo, piense dos veces si lo va a vetar, porque nosotros podemos insistir y puede ser una doble derrota. Yo creo que Milei en esta va a avanzar a como dé lugar, porque siente que no es la cuestión del 0,4% del PBI, como lo plantea, por ejemplo, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, o los otros radicales, o algunos de la coalición cívica. No afecta tanto. El argumento de Loredo es, mire, presidente, saque el régimen especial de protección de Tierra del Fuego y tiene la plata que necesita para los jubilados. No es una batalla, aunque el fundamento se dice es el equilibrio fiscal. Es una batalla política, Luis. ¿Te acordás cuando te planteaba al principio, el presidente planteaba al principio la teoría de la ventana rota? Sí. El presidente en esto cree que si le entra esta piedra, después los gastomaníacos, como los llaman, al 0,4 le van a agregar un 0,3, un 0,2, le van a empezar a llover, y esto ya lo había advertido José Luis Espert, proyectos con los cuales empiecen a ser distribucionistas, que lo que Milei recorta, ellos lo distribuyan, política tradicional, política vieja. Yo te puedo hacer una pregunta, Pablo, perdón que te interrumpa.
porque se lo pregunté a Gustavo, no sé si tampoco lo sabe, ¿no? ¿Qué impacto real tiene la fórmula que está proponiendo la Unión por la Patria, Pichetto y el radicalismo? 0,4%. Bueno, 0,4% del PBI. Es mucho para para la política económica que plantea el presidente, ¿no? Bueno, vos sabés, Pablo, que a mí me llamaba mucho la atención cuando leía a Tetaz y a Rodrigo de Loredo, que les parecía un argumento que fuera solo el 0,4% del PBI. Sí. Digo, el PBI es una montaña de plata. Exacto. Es toda la riqueza del país. Digo, medio punto del PBI. Es una fortuna tremenda. Y si vos estás luchando para equiparar el déficit décima a décima, no es dale, soy 0,4, siga. A ver si me puedo hacer entender, porque por ahí yo no hice la pregunta correcta. O sea, ellos saben que le están tocando, que le están mojando la oreja al presidente. Si quítame. Le quieren hacer correr un costo político, Luis. Quieren que Milei profundice el costo político para desactivar la aprobación que están observando en las encuestas y que no entienden cómo se está dando en el marco del mayor ajuste y la licuación evidente que ha habido de los haberes jubilatorios, del salario de los trabajadores. No terminan de entender, digamos, no lo comprenden desde la lógica tradicional de la política, como un presidente ajustador y un ministro de Economía ajustador tienen rating, tienen aprobación social todavía. Claro. Entonces plantean, le vamos a bajar esa aceptación social, mostrándole a la sociedad que en realidad es un ajustador serial, que no tiene corazón, que no le importa, y nosotros somos los buenos, que siempre les queremos dar a los jubilados. Ahora, los que discuten las cuestiones de fondo dicen, no sean perversos, no sean ridículos, no sean patéticos en algún punto. El sistema previsional es el que está en quiebra. Muchos de los que ahora son justicieros con la plata ajena y quieren aparecer en la foto del lado de los buenos o trabajar de buenos, como solés decir vos, son aquellos que por años permitieron las tropelías más aberrantes en el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque todo era cubierto con emisión monetaria, con el populismo demagógico de la inflación. Como el impuesto a la inflación parecía que el argentino lo empezaba a tolerar cada vez más y no había costo político, entonces nadie se le paraba al kirchnerismo como ahora se le paran a Milei. Eso está pasando. El máximo también es acá el quite de las jubilaciones de privilegio para los presidentes, el artículo 11, fue muy duro, sin nombrarlo, pero bastante duro y enfático, y yo en esa, la verdad, lo aplaudo, estoy con Milei, cuando le quita las jubilaciones de privilegio al presidente, él y a partir de él los que vengan. Sí. Y un político tradicional bien casta como Pichetto dice, no, es una barbaridad, porque ¿de qué van a vivir los próximos presidentes, el ciudadano que se consagre como presidente? A ver, en la lógica de Milei, el que termine de ser, cuando se termina de ser presidente, si tenés éxito, podés dar por el mundo conferencias y ganarte la vida siendo muy prestigioso. A lo mejor es minimalista, a lo mejor es, se puso de moda ese razonamiento de Milei, pero te puedo asegurar que muchos lo acompañan. No, es que, es que acá, discúlpame, Gus, vos le quería preguntar algo, pero déjame que diga algo sobre la jubilación de privilegio y sobre el razonamiento de Pichetto. Pichetto es un hombre que te dice en la cara lo que piensa. Eso está bien, ¿no? Ahora, atrasa, yo con mucho respeto, no es contra Pichetto, el pensamiento de Pichetto atrasa 2000 años. Antes los diputados, los presidentes, eras considerado una especie de casta superior, hablando de una especie de casta. Entonces, como hacían una carrera y tenía una especie de monarquía sin ser una monarquía, ¿no? Con diferentes, como título de nobleza. El mundo moderno los ve como puestos funcionales, funcionales a proyectos políticos y nada más. Y esto no los rebaja ni los hace menos importantes o estadistas. Pero ¿por qué tiene que cobrar una jubilación distinta a la que cobra alguien que labura? Es alguien que trabaja. Ser presidente hoy en el mundo es un trabajo muy importante, de mucha responsabilidad,
Pero es un trabajo, no implica que vos tengas ni que ganar un montón de guita, ni que cobrar un montón de guita, ¿no? Sí, que además, como decía Pablo, te abre un montón de puertas, digamos, ¿no? Pero O sea, claro. no creo que Bill Clinton esté pensando en su jubilación cuando se retiró, escribe libros. Muy buena. Mm. Esa es muy buena, Gustavo. O vamos a creer que José María Aznar o Sí, Felipe González claro. viven de las jubilaciones que le da el Estado español. Ridículo. Viven de ser lobistas en el mejor sentido, Claro, pagos sí. por empresas españolas en el mundo, hacen de lobistas, de representantes, cobran sus conferencias. Es como dice Gustavo, un presidente de un país lógico o de un país con relativo éxito, y aquí está haciendo... Milei le estaba diciendo hoy a los empresarios, si yo fracaso como presidente, el mercado me debería pagar nada para una conferencia mía. Exactamente, Ahí lo tenés a Alberto Fernández. Eso, te digo así. Dar consejos a medio mundo después de haber quebrado un país, de haber sido el peor presidente de los 40 años de democracia. Ahora, Pablo, estaba pensando un poco en eso del costo político. Uno se puede leer el costo político de dos maneras distintas y me parece que una de esas dos maneras a Milei no le hace mella, porque uno piensa el costo político de vetar una ley que favorece a los jubilados, ¿no? Pero no hay una contradicción en el discurso de Milei en ese sentido. Milei no prometió un salariazo ni el cielo para los jubilados, prometió sangre, sudor y lágrimas, digamos, ¿no? No es la misma situación que Cristina cuando vetó el 82%, haciéndose pasar por la banderada de los humildes, digamos, ¿no? Lo que sí yo creo es que hay un costo político en demostrar por parte de la oposición las dificultades que tiene el gobierno con respecto al Congreso, ponerla, digamos, un principio de revelación inverso, ¿no? Como que ellos ponen de manifiesto cómo le cuesta al gobierno sacar una ley, impedir que los otros saquen una ley. Ahí sí hay un costo político. Pero en términos de costo político estoy perjudicando a los jubilados, me parece que no hay ninguna contradicción en lo que Milei prometió y hace y lo que va a hacer con el veto. Estoy de acuerdo en ese punto de vista y era otra de las partes del análisis, de los escenarios que se vienen. Ahí es donde yo veo, como vos, lo preocupante, la dinámica de lo que puede ocurrir de aquí en más. Porque tengamos en cuenta que el gobierno todavía no tiene la ley bases. Y si después del discurso de hoy que dio el presidente, después de la media sanción de ayer, se presenta esto como una nueva batalla, quizás más encarnizada aún con el Congreso, cuando aún no tenés la ley bases, y teniendo en cuenta que la ley bases va a volver a la Cámara de Diputados, porque una vez que el Senado, pongamos que aprueba, porque esta es lo que se dice, que va a aprobar en general, pero con modificaciones, la ley base va a tener que volver a diputados y vas a tener una Cámara de Diputados con la cual estás peleando más encarnizadamente por otro tema. El Congreso se amenaza con volvérsele a Milei un territorio más hostil todavía. Y eso es lo que temen los mercados, y el temor de los mercados y la volatilidad que algunos le adjudican a estos días, por supuesto que puede ser un costo mucho mayor que el habitual reflejo demagógico con el que la oposición ve la posibilidad de hacerle daño al presidente. No, yo veo un sistema de profesionales de la política que incluye a muchos peronistas, muchos kirchneristas, muchos radicales, a los gerentes de la pobreza y el hambre, a los partidos de izquierda que son las franquicias del peronismo, y también a muchos lobistas, empresarios ex proveedores del Estado que se perdieron un negocio y que están laburando todo en un sentido, no les conviene a todos ellos que le vaya bien al país, no al gobierno, al país. Pero Pablo, no quiero dejar de hacer mención a esto porque la verdad que el chat está muy activo y si tenés unos minutos quisiera escucharte, porque ayer a mí me pareció muy interesante la diferencia de puntos de vista que tuvieron el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y Pablo con respecto a lo que pasó ayer entre los jueces de la Cámara. Juan Grabois, yo también comparto, los jueces para mí dejaron pasar algunos límites a Juan Grabois y lo que pasó ahí. También entiendo, Pablo, déjame decírtelo, que hay un, yo no sé si es un protocolo no escrito que hace que los jueces, cuando se generan situaciones ríspidas, algunos jueces,
intentan no reaccionar para evitar ser recusados, porque eso fue lo que sucedió con Cristina y fue la explicación que me dieron a mí cuando también me sorprendió mucho y parecido a lo que pasó ayer. Pero me gustaría escucharte, tenés varios minutos, los minutos que vos quieras disponer para que podamos comprender qué fue lo que pasó y cuál es tu mirada sobre el tema. Mi mirada, sin ánimo de profundizar en la polémica, es que el ministro de Justicia está totalmente equivocado en un punto de la discusión de ayer, que lo que pasó ayer es normal. Él lo puso como, bueno, es un mecanismo habitual en tribunales, y yo le puedo asegurar que no. Porque inmediatamente se dio la polémica, me escribieron, me enviaron mensajes, juristas, algunos de mi provincia, gente del derecho, hasta me mandaron el articulado del Código de Ética de los Abogados, donde, primero, los jueces deberían haber puesto orden, no pusieron orden. Esto se hace en cualquier país del mundo. Nadie puede establecer la dinámica de la discusión per se adelante de los jueces. Lo establecen los jueces. Y eso no tiene nada que ver, Luis, nada que ver con la posible recusación. Es inadmisible una recusación por ejercer la autoridad en una audiencia, sea de las características que sea. Es más, en la resolución de la Cámara, te invito, te lo estaba por pasar en este momento porque me la enviaron hace un instante. Por favor. En la resolución de la Cámara que acaba de darse a conocer, en donde ratifica el fallo del juez Casanelo, al final llaman la atención. En este momento, indica a los colegios públicos de abogados, mira, te lo voy a leer, te lo acabo de enviar, pero te lo voy a leer. Por favor. Dice, encomendar al juez de grado que proceda a conformidad. Y finalmente, disponer por mayoría el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano, a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Yani en la audiencia celebrada ante esta sala. ¿Qué significaría eso? Traducímelo. Que los invitan a tomar acciones disciplinarias por inconducta frente a la audiencia en la que se fueron representados, al Colegio Público de Abogados y al Ministerio de Capital Humano. O sea, le está diciendo a la ministra Sandra Petovelo, evalúe si su representante procedió como debe proceder una representante del Estado, independientemente que esté avalada, homologada o no esté homologada. Luis, lo que pasó ayer fue inadmisible. A mí me sorprendió enormemente que un hombre del derecho, y más, un hombre como el ministro de Justicia, Cunio Libarona, le pareciera, entre comillas, normal, habitual y común. Yo te puedo asegurar, Luis, que dentro del periodismo político hice muchos años periodismo en tribunales, muchos años, y cubriendo juicios orales y públicos, y cubriendo audiencias. Y los jueces que se dejan avasallar no respetan su investidura, no hacen respetar su investidura, es muy peligroso para el sistema. Así que yo lejos de no tendría ningún problema en corregir mi punto de vista, no tendría ningún problema. Ahora, creo lamentablemente que el ministro de Justicia se equivoca al dar una señal tan ambigua, ¿no? Porque lo que pasó ayer fue vergonzoso. Le puedo tomar el punto, si querés, de la polémica, en que los inversores puedan o no ver esto como un problema más de la justicia argentina. Tal vez no tanto, pero que es una señal compleja, que es un signo de que a determinados personajes de la política argentina los jueces parecieran temerle, que le temieron durante años al kirchnerismo y a sus aliados satelitales, me da la sensación que ratifica esa percepción. Pablo, nos vemos esta noche. Abrazo grande, Luis. Chao. Pablo Rossi,